Hola, hola hermanos en Cristo, aquí les habla nuevamente su amigo Manuel Troncoso desde Chile. Bueno, los quiero invitar a cada uno de ustedes para que participen en mi canal y se suscriban en Coleccionista de Biblias, en donde vamos a aprender en conjunto acerca de todas las traducciones de la Biblia que existen en el mundo católico. Te invito y acuérdate de darle a la campanilla, también invitar a tus amigos para que muchas personas puedan conectarse y saber del maravilloso mundo de las Biblias católicas, ya que es un mundo desconocido por algunos y tenemos que evangelizar de una u otra forma. Chao, chao, que estén muy bien. En esta oportunidad, hermanos, vamos a realizar las 7 diferencias entre la Biblia de Jerusalén, quinta edición, revisada y aumentada y publicada por la Desclée de Brouwer, y la Biblia versión israelita nazarena conocida como BIM, bien, publicada por la editorial El Candelero de Luz, que es una editorial de Puerto Rico. Bien, antes de comenzar a hacer las 7 diferencias entre estas dos Biblias, primero voy a explicar que la Biblia versión israelita nazarena, conocida como BIM, es utilizada por una congregación religiosa llamada Asamblea de Yahvé Internacional. Asamblea de Yahvé Internacional, quienes son un grupo de judíos mesiánicos, ¿bien? Son un grupo de judíos mesiánicos quienes se caracterizan por guardar el día sábado, por utilizar el nombre de Dios Yahweh, ¿bien? Yahweh, también por negar la Santísima Trinidad, por negar también la divinidad de Jesucristo como Dios. Bien, entonces es un grupo, entonces, como ya les dije, hermanos, de judíos mesiánicos. Bien, y comentarles que esta Biblia fue traducida por don José Álvarez. Bien, por don José Álvarez. Y vamos a hacer las comparaciones que existen entre una Biblia católica y la Biblia BIM. Bien, y la Biblia BIM. Primero que todo quiero comentarles que en la introducción de la Biblia BIM dice que esta Biblia es un documento hebreo escrito por hebreos y para hebreos. Bien, entonces eso también nos sirve para poder meditar, porque debemos recordar que aunque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, bien, y en arameo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿bien? Y cuando fue escrito en griego, quiere decir que tuvo un carácter universal, es decir, se predicó la palabra de Dios a los gentiles, ¿bien? A los gentiles, es decir, a todos a quienes no pertenecemos al pueblo hebreo, ¿bien? Entonces vamos a comenzar con las 7 diferencias entre una Biblia católica y la Biblia versión israelita nazarena o BIM. Recordemos que el objetivo de estos videos, porque ya hemos hecho varios videos, es para que un católico pueda reconocer cuál Biblia no corresponde a su iglesia. Bien, solamente tiene y cumple ese objetivo. Entonces, esa es la razón por la cual se están realizando estos videos. Bien, vamos a comenzar con la primera diferencia, que es la clásica y la más obvia. La Biblia católica, amados hermanos, cuenta con 73 libros, ¿cierto? Como ustedes muy bien lo saben, la Biblia católica, en este caso estamos utilizando la Biblia de Jerusalén, cuenta con 73 libros en total. Bien, entonces, aquí podemos ver las escrituras, cómo están divididas aquí en la Biblia de Jerusalén, la ley del Pentateuco, los profetas posteriores, los escritos, ¿cierto? Y allí, tenemos el índice de la Biblia hebrea, porque la Biblia de Jerusalén también nos explica cuáles son el índice de la Biblia hebrea, cómo está dividida.
Aquí tenemos el índice de la Biblia griega o la Biblia Septuaginta. Bien, así es la división en la Biblia de la Septuaginta. Y si damos vuelta la página, aquí tenemos la división, cómo se hace en una Biblia cristiana. Bien, una Biblia cristiana. Entonces, aquí tenemos los 73 libros que compone la Biblia cristiana. Bien, entonces tenemos 46 en el Antiguo Testamento, 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Bien, entonces así es la división que tenemos en la Biblia católica. Contrario a esto, la Biblia BIM, si nosotros vemos el índice, bien, esta Biblia cuenta con 39 libros en el Antiguo Testamento. 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento, y ahí ya sería igual a las Biblias católicas. Bien, entonces en total la Biblia BIM tiene 66 libros. 66 libros y la Biblia católica tiene 73. Esa es la primera diferencia. Segunda diferencia es que la Biblia católica tiene los 7 libros en el Antiguo Testamento que son conocidos como los deuterocanónicos. Bien, los libros deuterocanónicos, que en este caso corresponderían, como lo podemos ver acá, al libro de, aquí comienza, al libro de Tobías, como lo podemos ver, Judith y parte de Esther. Bien, entonces aquí tenemos libros que son deuterocanónicos o del segundo canon. También vamos a encontrar, aparte de los libros de Tobías, bien, vamos a encontrar Primera de Macabeos, como usted lo puede ver allí, Segunda de Macabeos, y también está el libro de Baruch, Eclesiástico y Sabiduría. Bien, entonces ahí tenemos los 7 libros deuterocanónicos que tiene la Biblia católica. ¿Por qué razón cuenta con 7 libros? Porque recordemos que nuestra Biblia, hermanos, está basada en la Septuaginta griega. Bien, recordemos que la Septuaginta es un escrito que se hizo en Alejandría, en la tierra de Egipto, puesto que la Gran Biblioteca de Alejandría también quería contar con la Biblia de los hebreos. Bien, entonces por primera vez el pueblo judío estableció un canon. Bien, y los judíos que vivían en Alejandría tradujeron todos los libros del hebreo al griego, y ahí surgió la Septuaginta. Bien, surgió la Septuaginta. Entonces, el Antiguo Testamento, hermanos, es esto. Todo lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento está en la Septuaginta. Y la Septuaginta está escrito, como ustedes pueden ver aquí, en griego. Bien, la Septuaginta está escrita en griego. Entonces, ese es el canon por el cual se basa el Antiguo Testamento de la Iglesia Católica y de la Iglesia Ortodoxa. Bien, la Iglesia Ortodoxa que está en Rusia, en Ucrania, en Grecia, etc. Bien, entonces nos basamos por la Septuaginta. En cambio, el canon de los que utilizan las Biblias protestantes, en este caso la Biblia israelita nazarena, está basada por la Biblia hebraica. Bien, aquí usted puede ver que está escrito en hebreo, pero el canon de esta Biblia en hebreo se hizo tardíamente, se hizo a finales del siglo I, un poco después de la muerte de San Juan, el último apóstol. Bien, entonces allí recién los judíos establecieron un canon. Yo no quiero decir que antiguamente, que primero se escribió en griego y no en hebreo, no estoy diciendo eso, pero el canon griego es anterior, en 2 siglos antes del nacimiento de Cristo, y el canon hebreo se hizo en el mismo siglo en que murió Cristo. Entonces el canon de la Septuaginta es más antiguo que el canon hebreo. Bien, eso debe quedar claro, por favor, hermanos.
Por esa razón, en este caso, los judíos mesiánicos se basan en el Antiguo Testamento en el canon hebraico. Bien, en el canon hebraico. Bien, tercera diferencia. La Biblia BIM, si ustedes me acompañan acá, en su índice, en la Biblia BIM se habla del Antiguo Testamento como escrituras hebreas. No le llaman Antiguo Testamento, sino que le llaman escrituras hebreas. En el Nuevo Testamento le llaman escritos nazarenos. Si usted lo recuerda, en la Biblia los testigos de Jehová era muy similar. Al Antiguo Testamento los testigos de Jehová le llaman escrituras hebreo-arameas. Bien, y aquí en la Biblia BIM le llaman escrituras hebreas. Y los testigos de Jehová al Nuevo Testamento le llaman escrituras griegas cristianas. Y aquí le llaman escritos nazarenos. Bien. También aparte de aquí a diferencia, bueno, nosotros no voy a buscar acá en la Biblia de Jerusalén el nombre Antiguo y Nuevo Testamento porque eso se da por obviedad, que se utiliza de aquella forma. Bien, que si nosotros revisamos el índice, si usted se dio cuenta al inicio cuando lo mostré, todos los libros de la Biblia están traducidos al hebreo. Bien, entonces si usted se fija, Génesis se llama Bereshit, Éxodo Shemot, el Levítico Wayikra, Números Bemidbar, Deuteronomio Devarim, Josué Joshua, Jueces Soferín, etc. Entonces están todos en idioma hebreo. Bien, hasta los libros del Nuevo Testamento. Si usted se fija, Mateo, Matillá, Marcos, Mordecai, Lucas ocupa el mismo nombre, Juan, Yohanan, Hechos, Maasé, Romanos, Romillim, etc. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, ellos utilizan una traducción hebrea de todos los libros de la Biblia. Bien, ¿por qué? Porque ellos consideran que la Biblia cristiana está adulterada, porque utiliza términos grecorromanos. Bien, entonces nos acusan de que en las Biblias cristianas, en este caso la Biblia católica, utilizamos terminología grecorromana. Pero ojo, hermanos, recordemos que el Nuevo Testamento, que es este, bien, Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento, hermano, fue escrito en griego y no fue escrito en hebreo. Bien, entonces si nosotros buscamos en las fuentes, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Bien, y los textos que usan acá para citar los textos del Antiguo Testamento se basan de la Septuaginta. Todos los textos que se citan en la Biblia se basan de la Septuaginta. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque los cristianos primitivos, hermanos, se basaron en la Septuaginta, que está escrita en griego. Bien, no en la escritura hebrea, que ni siquiera tenía canon en aquella época. Entonces, hermanos, el Nuevo Testamento está escrito en griego koiné, griego popular. Eso significa koiné. Entonces, no hay razón para traducir los nombres del Antiguo Testamento. Bien, los nombres del Antiguo Testamento no hay razón para poder traducirlos al hebreo, porque estaban escritos en griego. Bien, estaban escritos en griego. También podemos ver dentro de este punto que realizan cambios en los nombres. Por ejemplo, en vez de decir Mesías, hablan de Mashiach. En vez de decir Dios, hablan de Elohim, ¿cierto? En vez de hablar de Jesús, hablan de Jaoshua, ¿cierto, hermanos? Y también, al igual que los testigos de Jehová, en esta Biblia se niega la cruz. No hablan de la palabra cruz, hablan de madero, al igual que los testigos de Jehová. Bien, entonces tienen hartas similitudes desde este punto de vista. Bien, por ejemplo, vamos a ver en el libro de Mateo,
Mateo, vamos a buscar aquí en la Biblia Israelita Nazarena, en Mateo 27, versículo 38. Mateo 27, versículo 38. Mire lo que dice acá. Entonces clavaron en maderos junto a él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza, y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Elohim, y bájate del madero. Entonces, si usted se fija, hablan de madero en vez de hablar de cruz. Y en eso se parece mucho a la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Aquí voy a utilizar la edición anterior de 1987, versión con referencias. Entonces, si buscamos Mateo, bien, vamos a buscar Mateo 27, 38 al 40, 27 del 38 al 40, mire lo que dicen acá. Entonces fueron fijados en maderos, con él 2 salteadores, uno a su derecha y uno a su izquierda, de modo que los que pasaban hablaban injuriosamente de él, meneando la cabeza y diciendo: oh tú, supuesto derribador del templo, edificador de él en 3 días, sálvate, si eres hijo de Dios, baja del madero de tormento. Entonces también niegan la cruz en la Biblia versión israelita nazarena. Bien, entonces ahí ya tenemos la tercera diferencia. La cuarta diferencia es que toda Biblia católica debe contar con la autorización de una conferencia episcopal o de un Nigil Ostam. Bien, en este caso la Biblia de Jerusalén, hermanos, cuenta con la autorización de una conferencia episcopal. Bien, con la utilización de una conferencia episcopal, como ustedes lo pueden ver allí, Imprimatur para la 5ª edición, Conferencia Episcopal Española, 2 de octubre del 2018. Bien, entonces eso significa que la Biblia está libre de error y que puede publicarse, bien, que puede imprimirse. En este caso, la Biblia, versión israelita nazarena, como cuarta diferencia, está publicada por Editorial Candelero de Luz, de Puerto Rico, porque esta Biblia es de Puerto Rico, hermanos. Bien, entonces esa es la cuarta diferencia. La quinta diferencia es que las Biblias católicas utilizan el nombre sagrado de 2 formas: Yahvé o el Señor. Si utiliza el Señor es porque se basa en la Septuaginta, en donde se habla de Kyrios, o se basa en la Vulgata Latina, en donde se habla de Dominus, siguiendo la tradición judía en donde el nombre de Dios era impronunciable porque era demasiado sagrado. Por esa razón los judíos en la actualidad le llaman Hashem, Hashem, que significa el nombre, o también le llaman el Eterno. Bien, en cambio, en la Biblia, versión israelita nazarena, le llaman Yahweh. Bien, si nosotros revisamos, a ver, primero vamos a ver la Biblia católica. En nuestra Biblia católica, hermanos, en Génesis 2.4, Génesis 2.4. ¿Por qué elijo siempre Génesis 2.4? Porque es la primera vez que aparece el nombre de Dios. Bien, entonces en Génesis 2.4 dice: esos fueron los orígenes del cielo y de la tierra cuando fueron creados, cuando Yahvé Dios hizo la tierra y el cielo. Bien, esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuando Yahvé Dios. Bien, recordemos que cuando utiliza el nombre Yahvé es porque se estudiaron los manuscritos hebreo, arameo y griegos. Bien, la fuente más antigua. Ahora, en la Biblia israelita nazarena, si nos vamos a Génesis 2.4, Génesis 2.4, dice lo siguiente. Acá está. Esta es la historia del cielo y de la tierra cuando fueron creados, cuando Yahweh Elohim hizo el cielo y la tierra. ¿Se fijan, hermanos? Habla de Yahweh Elohim. Yahweh Elohim. Bien. Entonces, en toda esta Biblia, versión israelita nazarena, se va a hablar de Yahweh como el nombre sagrado. Hay que agregar algo, sí, hermanos. En la Biblia, versión israelita nazarena,
En el Nuevo Testamento también utiliza el nombre Yahweh, cosa que nunca aparece en el Nuevo Testamento griego. Bien, aquí no aparece el nombre Yahweh. Bien, no aparece. ¿Por qué? Porque recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y por esa razón en ninguna Biblia, hermanos, católica ni protestante, usted va a encontrar el nombre de Dios en el Nuevo Testamento. Eso usted no lo va a encontrar. Bien, por ejemplo, si nos remitimos a Mateo 1:20 en la Biblia católica, vamos a buscar San Mateo 1:20. Bien, que es la primera vez. Por ejemplo, aquí vamos a buscar San Mateo 1:20. Vamos a ver qué es lo que dice el texto. Mateo 1:20. Dice así. Aquí está, hermanos. Entonces dice: así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños. Cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños. Bien. Después, en el 1:22 dice, ahí mismo, hermanos, dice: todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Bien, entonces habla del Señor. Y si nos vamos al 24, el 24 dice: una vez que despertó del sueño, José hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Entonces también habla del ángel del Señor. Bien, si nosotros vamos a la versión israelita nazarena y buscamos el mismo texto, bien, en Mateo 1, Mateo que ellos llaman Matillá, bien, Matillá, y vamos al versículo 20, miren lo que dice aquí, versículo 20, pero mientras él pensaba en esto, sucedió que un mensajero de Yahvé se le apareció en sueños y le dijo: Joseph, hijo de David, no temas recibir a Miriam como tu esposa, porque lo que se ha engendrado en ella es por obra del Espíritu de sanidad. Y fíjese, habla de Espíritu, al Espíritu Santo lo coloca con minúscula, porque no lo reconoce como persona, ya que este grupo niega la Trinidad, hermanos. Bien, entonces está con minúscula. Después, en el 22 dice: todo esto sucedió en cumplimiento de lo que habló Yahweh por medio del profeta diciendo. Entonces, si usted se da cuenta, hermanos, aquí aparece en el Nuevo Testamento el nombre Yahweh, cosa que no aparece, bien, en el texto griego original. Aquí no aparece nada de Yahweh, bien. Se habla de Kyrios, el Señor, bien, Kyrios. Y ya lo vimos que en la Biblia católica eso no aparece, ¿bien? No aparece con relación al nombre divino, ¿bien? No aparece entonces ni en las Biblias católicas ni en las Biblias protestantes aparece en el Nuevo Testamento el nombre de Dios. Solamente aparece en el Antiguo y dependiendo de la fuente en donde se obtuvo, ¿bien? De donde se obtuvo. Entonces esa es la quinta diferencia. La sexta diferencia es que las Biblias católicas tienen comentarios a pie de página. Bien, entonces si usted se fija y busca a pie de página, hay comentarios. Esta es una Biblia de estudio excelente, la Biblia de Jerusalén, y aparecen comentarios a pie de página. La Biblia BIN no cuenta con comentarios al pie de página como usted lo puede ver. Bien, no hay comentarios a pie de página. No es una Biblia de estudio. Bien, no es una Biblia de estudio. Esa es la sexta diferencia. Y como séptima diferencia que vamos a mencionar aquí es revisar algunos textos. Bien, revisar algunos textos. Por ejemplo, si nosotros buscamos en una Biblia católica, y también contamos con las protestantes, y buscamos en Mateo 28:19, Mateo 28:19, bien, dice así: id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Si usted busca eso acá en la Biblia BIM, en Mateo
Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Usted va a leer esto. ¿Qué dijo Jesús? 28, 19. Dice así. Así que vayan y hagan discípulos en todas las naciones, sumergiéndolas en mi nombre. Bien, sumergiéndolas en mi nombre, en el nombre de Jesús, y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ahí usted puede ver una diferencia en el texto. Otra diferencia que podemos ver es que en Lucas 23, 43, Lucas, vamos a buscar aquí, Lucas, en la Biblia Católica de Jerusalén, Lucas 23, 43, dice así. 23, 43 dice así. Jesús le contestó al malhechor que estaba obviamente... A ver, el contexto aquí, hermanos, es el buen ladrón. Recuerde que cuando Jesús estuvo crucificado, había un ladrón a la izquierda y a la derecha y uno se arrepintió y el otro no. Entonces aquí esto es lo que le prometió al que se arrepintió. Bien, en el 43. Entonces dice, y le pedía, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le contestó, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces Jesús le prometió que ese día iba a estar con él en el paraíso. Bien, si usted busca eso en la Biblia BIM, bien, en la Biblia BIM, no sale de esa forma. Bien, y se parece mucho a la traducción que hacen los testigos de Jehová en su traducción del Nuevo Mundo y los adventistas en su Reina Valera 2000. Bien, se parece mucho. Miren, entonces si buscamos aquí en Lucas entonces 23:43 dice así. Bien, 23:43. Acá. Entonces dice. Entonces Yahoshua le dijo, en verdad te digo, conmigo estarás en el paraíso. Entonces no significa que va a ser en ese día, sino que en un futuro iba a estar con él en el paraíso. Y utiliza los 2 puntos después del hoy, bien, tal como lo hacen los testigos de Jehová y la Biblia Reina Valera 2000 de los adventistas. Aquí tengo la Biblia de los adventistas, esta es la Reina Valera 2000, que es de ellos, bien. Y si buscamos en el mismo texto, Lucas 23:43, vemos lo mismo, mire. Lucas 23:43. Mire, utiliza los 2 puntos o una coma después de el hoy. Entonces Jesús le contestó, te aseguro hoy, estarás conmigo en el paraíso. Entonces no dice que ese día va a estar con él en el paraíso. Bien, así aparece en la Biblia misionera de los adventistas. Y si lo buscamos en la traducción del Nuevo Mundo que tenemos acá, y buscamos Lucas 23:43, Lucas 23:43 es lo mismo, mire. Y él le contestó, yo te aseguro hoy, estarás conmigo en el paraíso. Utiliza los 2 puntos después de hoy, indicando que ese día el malhechor no iba a estar con Jesús en el paraíso, sino que iba a ser en un futuro. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la Biblia BIN o las personas que creen utilizan esta Biblia no creen que cuando uno muere se va inmediatamente al cielo o al infierno o al purgatorio. Bien, no creen en eso. Bien, niegan que se van a la vida eterna inmediatamente, como lo prometió nuestro Señor Jesucristo. Y el último texto que vamos a revisar, porque hay mucho más por revisar, y si usted quiere que analicemos más, usted me lo pide en los comentarios debajo y lo realizamos. Bien, hermanos, porque para no hacer un video tan extenso. Entonces vamos a revisar Juan 1:1. Y mire, se parece mucho a la traducción de los testigos de Jehová. Los adventistas son trinitarios al igual que nosotros los católicos. Bien, entonces ahí no hay diferencia. Pero los testigos de Jehová no creen en la Trinidad. Y por lo visto, los que utilizan la versión israelita nazarena tampoco. Bien, mire.
En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con el Todopoderoso, y el Verbo era poderoso, como queriendo decir de que Jesús, por ser el Verbo, no era igual que el Todopoderoso, no es igual a Dios, ¿bien? Negando la Trinidad. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, ya sabemos que en la traducción cristiana, ese texto, y de manera correcta es así. Bien, la manera correcta de esta forma. Entonces, dice así. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra era Dios. ¿Cierto, hermanos? Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, aquí hemos terminado de ver las 7 diferencias entre una Biblia católica y la Biblia israelita nazarena, que pertenece al grupo denominacional, la Asamblea de Yahweh, la Asamblea de Yahweh Internacional, quienes guardan el sábado, utilizan el nombre de Yahweh, bien, niega la Trinidad, niega la inmortalidad del alma, niega la divinidad de Jesús como Dios, bien, y eso son diferencias que existen con el mundo católico y que se ven plasmados en la versión que ellos utilizan, bien, Bien, amados hermanos, ahora que ya vimos las 7 diferencias, me despido de ustedes recordándoles que se suscriban a mi canal Coleccionista de Biblias para que podamos conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en nuestra amada Iglesia Católica. Invita a más personas para que puedan conocer este canal y difundir de esta forma también la palabra de Dios, porque recuerda que tenemos que leer la Biblia todos los días para comunicarnos con nuestro Creador. Si tú lo haces durante 15 minutos diariamente, te vas a alimentar espiritualmente de la palabra que nos dice el Señor, sin antes, obviamente, pedirle con mucha fe, mediante la oración, que nos guíe mediante su Espíritu Santo y cumpliendo con lo que dice la tradición apostólica y el magisterio de nuestra Iglesia Católica. Bien, hermanos, espero que todos ustedes estén muy bien y que el Señor les bendiga. Chao.